recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la luz, oh Jesús mío. Oh, mirad, pues hallaré. Bendiciones, hermanos y hermanas. Qué gusto de saludarles. Es jueves 2 de noviembre. Les damos la bienvenida y a todos, donde quiera estén, que Dios les bendiga mucho. De verdad estamos muy agradecidos con el Señor que nos permitan llegar hasta sus hogares y que podamos de esta manera edificarles con la palabra de Dios, con estos estudios que les traemos. Hoy voy a tener el privilegio de tener este estudio con mi esposa María Elena y nuevamente con mi hermano Jaime. María Elena, bienvenida. Gracias. Buenos días, queridos amigos y hermanos. Estamos en esta hora muy felices porque el Señor nos permite estar aquí participando en esta escuela sabática. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas y que podamos ser transformados a través de ella. Sean todos bienvenidos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga donde quiera que estén. Que el Señor esté con ustedes y que lo que estudiemos esta mañana sea de bendición para ustedes y para nosotros también. Amén, gracias. Nuevamente les pongo aquí, hermanos, en la pantalla los avances de cómo está el proyecto en su fase 2, el proyecto médico misionero de aquí de Shepherd, en el nuevo terreno. Vean ustedes cómo se han tomado ese video de cómo está avanzando en esta etapa nuestro proyecto. Agradecemos de antemano a los que nos sigan apoyando con esas donaciones especiales para que este proyecto sea realidad. Es el proyecto médico misionero en su segunda fase, el proyecto que contempla tener una escuela tipo Madison que prepare misioneros para que puedan servir al prójimo en el área de la salud, en la obra médica misionera. En este lugar también esperamos desarrollar otras áreas que no hemos podido desarrollar ahora por falta de instalaciones. De antemano, yo aprecio a aquellos que digan, aquí estamos para apoyarles. Y hagan llegar, hermanos, esas donaciones que permitan seguir con este proyecto, donde allí va a haber un santuario. Está contemplado que también va a haber un área de comedor, área de salones de clase y también cabinas donde se han de hospedar a los que vengan en calidad de huéspedes para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Ojalá, hermanos y hermanas, que ustedes no olviden este proyecto médico misionero de Shepherd y los recursos puedan llegar en donaciones y ofrendas especiales. Recuerde que también puede colocar diezmos aquí en este ministerio, porque con ellos proclamamos la verdad presente 24/7 en 4 canales de televisión y radio, en miles de hogares aquí en el estado de Texas. De manera que aquí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede aportar esos recursos ahora. Puede enviar por correo al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Puede enviar por la aplicación Cele, utilizando el 214-881-4029. Puede llamar a ese número para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. También puede llamar al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos de cómo puede desde el extranjero unirse a nosotros en esta obra. Usted puede también aportar esos diezmos, ofrendas y donaciones en este ministerio a través de Western Union, a través de RIA, a través de transferencias de banco a banco o a un PayPal. Ahí en PayPal tenemos una cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Nuevamente, gracias, hermanos, por atender este llamado, de tal forma que la obra no se detenga y siga avanzando. ¿Qué les parece si nos acompañan en la oración que hemos de hacer para el estudio de hoy? María Elena, por favor, ¿quieres orar? Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, Padre, le damos gracias por darnos el privilegio de tener un nuevo día,
Gracias, Señor, porque podemos en este día estudiar su palabra. Tenemos esa oportunidad. Permite, Señor, que esta palabra pueda transformar nuestras mentes y nuestros corazones, que sea su Espíritu Santo que esté en este estudio, Señor, y que nosotros podamos no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Por favor, transfórmanos y bendícenos y ayúdanos a ser obedientes. Gracias, Señor bendito, por darnos ese privilegio. Bendiga a todos los oyentes y televidentes que están acompañándonos, Padre. Súplale sus necesidades y especialmente las espirituales. Muchas gracias por amarnos. Nos quedamos en sus santas manos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido tratando el tema de los diezmos y las ofrendas durante toda la semana y hemos visto que el principio se extrae de lo que Dios dispuso para los levitas, que eran los encargados de ministrar en la parte espiritual a los hijos de Dios. Estos levitas, en su equivalente ahora, son aquellos ministros del Señor que, comprometidos con su obra y por amor a Dios, hacen ese trabajo de abnegación, de entrega, de servicio. Y hermanos, se puede notar esa unción del Señor, se puede notar que hay una dirección de Dios. Entonces, a ese tipo de personas que están diseminados por el mundo, se identifica con la palabra ministerio. Pero este ministerio, hermanos, no está amarrado a una organización en sí. Estos que componen el ministerio del Señor están diseminados por el mundo. Solo es de pedir sabiduría al Señor y discernimiento para saber cuáles son los que están acorde con Él, con lo que Dios ha dispuesto, para entonces, hermanos, uno reconocer que son de Dios. Y cuando digo de que no están estos supeditados a una organización nada más, es porque también ha habido, lamentablemente, en este tiempo, organizaciones que pretenden ser las únicas, como que Dios puede ser, solo a través de ellos llevar adelante el mensaje. Prueba de eso, hermanos, de que no se debe pensar así, es cuando Jesús comenzó la iglesia. Había una, digamos, oficina central que era Jerusalén. Había una tesorería allí que era la que administraban los levitas, los sacerdotes. Pero estos, al rechazar el plan de Dios, miren ustedes, fueron prácticamente descartados. Y Dios levanta una iglesia donde también tiene una tesorería. Y esta tesorería suple las necesidades de la obra que Jesús está llevando adelante. Así nosotros vemos que no era solo el pueblo judío el único canal que Dios tenía para poder llevar adelante la causa. Dios dispuso también de que la iglesia que estaban haciendo tuviera su tesorería y tuviera sus recursos. Así ahora en este tiempo, el Señor tiene en el ministerio los ministerios de sostén propio, las iglesias de sostén propio, que no necesariamente pertenecen a una organización grande, reconocida, pero que están comprometidas con el mensaje, están comprometidas con la misión, ministerios que están entregados a la obra. Y estos, hermanos, también son aprobados por el Señor. Así que bajo ese tema, ministerio, ¿quién debía, María Elena, estar con los levitas para reunir los fondos, para de esa manera seguir extrayendo los principios, ¿verdad?, que deberían aplicarse hoy? Sí, bueno, hermanos, vamos a contestar esta pregunta buscando en el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 38. Nehemías 10, 38. Y nos dice: y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro. Interesante, hermanos, que este versículo 38
es parte del contenido del pacto de reforma. Saben ustedes que el pueblo de Dios había caído en desobediencia y esa desobediencia los había llevado a ser infieles en diferentes formas y especialmente en el asunto de los diezmos y las ofrendas. Pero aquí están haciendo un pacto de reforma, donde ellos estaban comprometiendo a nuevamente volver a dar los diezmos y ofrendas. Y especialmente dice que en ese momento debería de estar el sacerdote. En ese momento que llevaran los diezmos y ofrendas, dice que debía estar el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas. Así es que vemos la importancia del sacerdocio en cuanto a los diezmos y ofrendas. Yo no sé realmente cómo trabajan otras iglesias, pero yo creo, hermanos, que personalmente nosotros como miembros de la iglesia deberíamos de hacer un pacto de reforma nosotros también, porque a lo mejor hemos caído en este pecado de retener los diezmos y las ofrendas. Muchas veces porque llegamos a un punto en que el dinero no alcanza, otras veces porque no se está de acuerdo como los diezmos y las ofrendas las ocupan en las iglesias. Bueno, por diferentes razones podríamos caer en este problema, como el pueblo de Israel en el tiempo de antes. Pero aquí nos está enseñando que también nosotros podemos hacer una reforma. Y como dice Jeremías 6:16, que nos paremos por los caminos y busquemos las sendas antiguas y tratemos de andar por ellas para que seamos bendecidos. El llamado esta mañana es a que nosotros reconozcamos si estamos fallando en dar los diezmos y ofrendas. Y si estamos fallando, pues hagamos un nuevo pacto con el Señor y hagamos esa reforma y nuevamente volvamos a estar bien con Dios, dando los diezmos y ofrendas que deben de ser parte de la obediencia de la palabra de Dios. Y como dice mi esposa, este texto, en su contexto, es cuando el pueblo hizo el pacto de guardar la ley y de volver a ser fiel con el diezmo y la ofrenda. Y me llama la atención que en ese contexto del pacto que hicieron, aparezca que el sacerdote hijo de Aarón estaría allí cuando los levitas recibieran el diezmo. ¿Por qué estaría allí el sacerdote hijo de Aarón? Sin duda para asegurarse de que el cumplimiento de dicho pacto tuviera esa parte donde los levitas tuvieran su parte y los sacerdotes la de ellos. Y cuando digo los sacerdotes me refiero a los hijos de Aarón. Todos en alguna manera eran sacerdotes, pero habían unos que estaban dedicados 100% a lo que era el ministerio allí en el santuario. Otros lo hacían por turno. Pero estaba el sacerdote ahí para asegurarse de que la parte también de ellos fuera entregada. ¿Por qué? Porque dice que había que dar el diezmo de los diezmos. Es decir, venía todo el diezmo, se repartía entre los levitas, pero de todo ese diezmo que venía, antes de repartirlo entre los levitas, se apartaba el diezmo del diezmo para darlo directamente a los sacerdotes, como era el sumo sacerdote, y los asistentes, como eran los hijos de Aarón. Bien interesante, hermanos, cómo estaba todo, digamos, cubierto. Pero me gusta algo que tiene el verso 39. Y es que dice, en la parte final, que tanto, dice, los sacerdotes que ministraban, y los porteros, y los cantores, también estos, dice, tenían prácticamente su cobertura con el diezmo. Y el pacto llevaba estas palabras. Y es que dijeron, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Miren qué cosa. Ellos sabían que contraer el diezmo para que los levitas tuvieran su sostén y para que los sacerdotes directamente, hijos de Aarón, tuvieran su sostén, ellos sabían que al hacer eso estaban prácticamente apoyando la obra de Dios y no abandonándola. Así que esto es importante, como ellos se lo propusieron, no abandonar la obra de Dios. Qué bonito sería que usted y yo, hermano, hermana, también, como decía mi esposa, hagamos ese pacto, ese compromiso de no abandonar la obra de Dios, entregándole al Señor lo que le corresponde.
hermano Jaime, y qué se requería que hicieran los levitas con los diezmos a fin de sostener el sacerdocio. Sí, busquemos las respuestas en Números, en el libro de Números 18, 26 al 28. Números 18, 26 al 28. Dice así: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrendas a Jehová de todos vuestros diezmos que recibisteis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Comentando acerca de esto, aquí estando en Shepherd aprendí una palabra. Aprendí una palabra, ¿verdad? Que no te tiemble la mano cuando das a la Jehová. Que no tengas temor de dar, ¿verdad? La ofrenda que tú das a Dios tiene que ser bien mecida, bien profundizar en esa ofrenda, en ese diezmo. No tengas temor de darle a Jehová. Dios te ha bendecido con tantas cosas. No solamente con ese trabajo, sino que con salud, con tus hijos. Te ha bendecido con tantas cosas, ¿verdad? Que no te tiemble la mano cuando le das algo a Jehová. Él te va a prosperar en todos tus caminos. Así que analicemos en esto, ¿verdad? En todas las cosas que recibimos diariamente, deberíamos de dar diezmos y ofrendas a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, el que es dueño de todas las cosas. Así, hermanos, vemos que se requería que hicieran los levitas con los diezmos, ¿verdad? A fin de sostener el sacerdocio. Ellos debían asegurarse que todo el ministerio estuviera cubierto con su porción. Ellos debían hacer lo que hemos leído, de presentar esa ofrenda mecida a Jehová, dar el diezmo de los diezmos y, hermanos, que los hijos de Israel participaran dando la ofrenda. Eso era algo que debía hacerse. Hay una declaración del don de profecía que me gustaría que la leas en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 386. Nos dice que Dios pone sus tesoros en las manos de los hombres, pero requiere que una 10ª parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. ¿No tiene el Señor derecho a exigir esto de nosotros? ¿No dio acaso a su Hijo unigénito porque nos amaba y deseaba salvarnos de la muerte? ¿Y no habrán de afluir a su tesorería nuestras ofrendas de agradecimiento para promover su reino en la tierra? Puesto que Dios es el dueño de todos nuestros bienes, ¿no habrá de impulsarnos la gratitud a Él a presentarle ofrendas voluntarias y de agradecimiento en prueba de que lo reconocemos dueño de nuestra alma, cuerpo, espíritu y propiedad? Si se hubiese seguido el plan de Dios, estarían ahora afluyendo recursos a su tesorería, abundarían los fondos que permitirían a los predicadores entrar en nuevos campos y podrían unirse obreros a los predicadores para enarbolar el estandarte de la verdad en los lugares oscuros de la tierra. Tremendo, hermanos, lo que dice aquí. La verdad es que el Señor es el que nos da esa bendición. Dice que Dios es el que ha puesto los tesoros en las manos de los hombres, pero Él requiere una 10ª parte para que sea puesta a un lado para su obra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos siendo estorbo, digamos así, o estamos permitiendo que la obra de Dios, en vez de avanzar, atrase? ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo mezquinos al no reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas veces estamos reteniendo los diezmos y las ofrendas cuando deberíamos de dar con amor, con gratitud, con corazón agradecido, sabiendo que el Señor ha dado la vida por nosotros y el Señor es el que
que lo ha dado todo para que nosotros podamos tener esa salvación. Cuanto más nosotros con un corazón agradecido deberíamos de responder dando esos diezmos y ofrendas para que la obra de Dios avance y no se atrase, para que muchos a través de esos pocos centavos que nosotros podemos dar, llegue la palabra de Dios a todos los recónditos de la tierra. Qué bonito sería, hermanos, que todos reconociéramos el amor de Dios en nuestras vidas y las bendiciones que Él nos da, y de esa manera nosotros pudiéramos también dar lo que el Señor nos pide. La verdad, hermanos, es que el Señor no nos pide gran cosa. Y si en eso poquito que nosotros somos mezquinos y fallamos, imagínense en qué otras cosas no podríamos nosotros estarle fallando al Señor. Así es que aquí dice de que nosotros deberíamos de ser agradecidos porque el Señor lo ha dado todo por nosotros. ¿Qué vamos a dar nosotros para el Señor si apenas nos está pidiendo una parte, un 10% y unas ofrendas? Así es que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos tener tanto amor a Dios, para que podamos ser parte de esa salvación de las almas. Sin embargo, hermano Jaime, ¿cómo se aplica este principio del diezmo, la ofrenda que antes se usaba, ¿verdad? Se practicaba. ¿Cómo se aplica a la era cristiana y cuál será el resultado si somos fieles al dar? ¿Qué le parece si usted lee la primera cita y su servidor la segunda, que hasta ahí? Yo leo 2 Corintios y usted 1 Corintios. Vamos a leer 1 Corintios 9, 11 al 14. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino de lo que soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y esto comentando acerca de eso, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Porque nosotros siempre pensábamos, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer con el dinero que damos? Que el pastor o el otro se va a gastar las cosas, ¿verdad? No, nosotros debemos tener esas cosas en nuestras mentes. La Biblia es clara acerca de cómo debe usarse el dinero y cómo debemos darlo nosotros. Así que en alguna duda que nosotros tengamos, ¿verdad? La Biblia está clara. Solamente hay que buscar la sabiduría que solamente viene de lo alto, y Dios te va a dar inteligencia para que tú des el dinero, los diezmos y las ofrendas que son del Señor, no son nuestras. Si retenemos los diezmos y las ofrendas, retenemos las bendiciones que Dios nos quiere dar. No queremos que eso pase, ¿verdad? Queremos que Dios nos bendiga. Y no damos para que Dios nos bendiga, sino que damos porque ya Dios nos bendijo. Así es. 2 Corintios 9, 6 y 7 dice, hermanos, pero esto digo, el que siembre escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso un hermano dice que cuando se recogen los diezmos y las ofrendas, es la hora más alegre del culto. Y siempre dice él, bueno, hermanos, dice, llegó la hora más alegre del culto. Y es porque vamos ahora a devolverle al Señor los diezmos y las ofrendas. Y lo vamos a hacer con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Así que, ¿cómo debería de ser esto? Algo que debemos tomar en cuenta, que la hora más alegre del culto es cuando devolvemos los diezmos y las ofrendas. Pero interesante, hermanos, que esto solo se hace cuando uno es generoso, cuando uno siembra generosamente. Y miren, siempre que hay siembra, hermanos, hay cosecha. Y ya usted sabiendo que si escasamente uno siembra, así cosecha, entonces, ¿qué les parece? Si hacemos la decisión de sembrar generosamente. Y entonces esperar, hermanos, esperar esa cosecha también generosa de parte del Señor.
El otro día un hermano me decía, mira pastor, yo soy fiel con el diezmo y la ofrenda por la gracia de Dios. Y yo no doy solo el diezmo, decía, yo doy un 20%, porque reconozco que mi Señor es el dueño de todo. Le doy su diezmo que Él pide y le devuelvo otro diezmo en ofrendas. Y sabes, dice, que hay veces cuando me quedo con poquito y yo creo que tal vez no me va a alcanzar, pero la maravilla, dice, la maravilla del Señor que me alcanza. Y ha habido veces que como que aparentemente no me va a alcanzar y de repente Dios dice, me da una bendición de alguien por ahí que sin yo pedirle me da algo. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Por qué me dan esto? Y Él dice, no cabe duda que Dios me lo está dando porque sabe que lo necesito. El caso es de que yo, dice, no vivo en una condición donde me esté lamentando porque no me alcance o no tenga. El Señor, dice, siempre provee. Hermanos, ese es un testimonio de lo que todos nosotros deberíamos hacer. Ser fieles, sembrar con generosidad, no ser, como decimos, tacaños con la obra de Dios. Ser, hermanos, desprendidos. Y en la medida en que nosotros lo hagamos, se cumplirá esta palabra, que así también vamos a cosechar de una manera abundante. El don de profecía, para cerrar, María Elena, ¿qué dice? El libro Patriarcas y Profetas, página 566, nos dice, las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entradas. Parecía que tan ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlos, pero muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Interesante, hermanos, imagínense. Aquí hay dos palabritas que posiblemente ustedes van a decir, como yo dije al principio, ¿y esto qué es? Cuando dice pareciera que tan ingente leva. La palabra ingente quiere decir muy grande. Y la palabra leva quiere decir trabajo forzado. Pareciera ser que era demasiado grande y como si fuera algo, un trabajo muy forzado, el hecho de que a ellos se les pedía que dieran la cuarta parte de sus rentas o entradas, imagínense ustedes. Pero pareciera de que esto era demasiado pedirle a ellos. Pero dice aquí que eso era al contrario, que la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Y aquí podemos ver que cabe este versículo que leyeron ellos, donde decía que si sembramos escasamente vamos a cegar. Y el que siembra abundantemente, ellos sembraban abundantemente porque aunque pareciera exagerado lo que a ellos se les pedía que dieran, pareciera que era demasiado forzoso, demasiado lo que tenían que hacer, el sacrificio, eran bien bendecidos. Quiere decir, hermanos, que si nosotros también, si abundantemente nosotros sembramos, vamos a cosechar en abundancia, vamos a tener todas las bendiciones del Señor. Como decía, el Señor pone los tesoros en las manos de los hombres. El Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que Él quiere, Él nos lo da. Pero nosotros debemos de ser obedientes y devolverle al Señor a los diezmos y las ofrendas, porque eso es parte del cristianismo. El Señor no lo hace porque nos necesite nuestro dinero, hermanos, si Él es el dueño de la plata y del mundo. El Señor lo hace para que nosotros no seamos mezquinos, no seamos tacaños, para que nosotros obedezcamos su palabra y a través de ella nosotros podamos ayudarle a otras almas al conocimiento de la palabra de Dios. Interesante este punto, que era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. Y nosotros es el que menos queremos cumplir. Nosotros queremos tener prosperidad, pero una prosperidad que no viene de Dios porque no es el resultado de esta obediencia a entregarle al Señor lo que Él ha mandado. Cuando uno ve al pueblo de Israel, uno ve que Dios les pedía el diezmo. Les pedía un segundo diezmo y cada 3 años les pedía hasta un tercer diezmo. Y uno puede ver de que sobre esto también venían las primicias.
Y era aparentemente, hermanos, demasiado lo que tenían que devolver. Pero dice, era como el requisito para poder tener prosperidad. Y efectivamente, Israel fue una nación próspera. El Señor cumplió su palabra, su promesa en la medida en que Él fue fiel. Y hermanos, yo creo que sabiéndolo nosotros, ya es mejor tiempo que nos pongamos a cuentas, ¿qué les parece? Y empezamos a diezmar, a ofrendar. Y cuando ofrendemos, no demos limosna. Hermanos, seamos generosos, demos abundantemente y el Señor cumplirá la promesa. Y si con eso el ministerio de Dios se va a ver favorecido porque van a haber más ministros, más obras que se van a hacer, más campos que se van a abrir. Hermanos, gloria a Dios porque se está ocupando lo que el Señor da, se está invirtiendo. No se está colocando en bolsa de valores, no se está teniendo ahí en los bancos para enriquecer a los banqueros. No, sino que se está colocando donde debe ser. Oremos esta mañana para que Dios nos ayude a ser nosotros de los que siembran generosamente. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amante Dios, gracias por hacernos ver lo que toca en este tiempo con respecto al ministerio y el sostenimiento que debe tener. Sin duda, tú te has valido de tus hijos e hijas, dándoles las bendiciones materiales para que de esa manera suplan las necesidades del ministerio, puedan contribuir para que el ministerio no se detenga. Al haber hoy en día, Señor, tantas necesidades en la obra, tantos ministerios con proyectos, te rogamos que tú levantes hermanos y hermanas dadivosos, generosos, para que puedan participar apoyando la obra. Señor, ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a practicar lo que leemos, de manera que podamos ver las bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.